clientes, mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Nos encontramos como todas las semanas en nuestros distintos webinars tratando de conocer cuál es el análisis técnico y fundamental y las oportunidades de trading que la semana nos puede, en este caso, ofrecer. Hoy 9 de septiembre, martes. ¿Qué les parece si empezamos un poco a comentar cómo está el mercado y cuál es su situación? Así que a nivel de advertencia de riesgo, recordar a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero debido al apalancamiento. Nos pueden seguir en la social media, en este caso en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube, AvaTrade España, AvaTrade en español, AvaTrade Latam, haciendo clic en la campanita, pueden estar completamente actualizados. Pueden también contactarnos a través del mail clientes@avatrade.com en cualquiera de los teléfonos que tienen en pantalla o a través del chat en vivo o WhatsApp. Por otro lado, hoy en los titulares más recientes y más importantes del día de hoy tenemos que JP Morgan reafirma su apuesta por la bolsa europea y donde cree que el fin de la fase de consolidación está cerca. JP Morgan lo tiene claro, es el momento de aumentar la exposición en la eurozona. Francia ayer bastante turbulenta, bastante movida, donde el mercado no prevé una gran crisis financiera, pero la parálisis política anticipa problemas en esa Asamblea Nacional, acaba con el gobierno de Bayrou y ahonda la crisis y Macron nombrará el nuevo primer ministro para Francia en los próximos días. El oro, que sigue imparable, sube un 40% en el 2025 y renueva sus máximos históricos. ¿Marcarán nuevos récords el oro y la plata en el 2025? Pues esa es una de las preguntas que todo el mundo se está cuestionando a la hora de tratar de ver hasta qué precios podíamos llegar en tanto el oro como la plata. El Nikkei obvia la crisis política de Japón y marca un nuevo récord en esa zona de 44.000 puntos subidas en Japón tras el anuncio de la dimisión del primer ministro Shigeru Ishiba. Por otro lado, ¿qué se esperan las gestoras del Banco Central Europeo? En esa pausa el jueves y la baja probabilidad de otro recorte, el Banco Central Europeo parece que se mantendrá a la espera y no existen argumentos para un recorte de tipos. Por otro lado, en las criptomonedas, el repunte en el Bitcoin y en las criptos con los ojos puestos en el IPC de Estados Unidos y en la Fed, donde también Ethereum ya captó 5.000 millones de dólares en stablecoins la semana pasada. Lagarde pide a Europa mano dura con las stablecoins ante los riesgos de liquidez y el Nasdaq exigirá mayores requisitos a las empresas que añaden Bitcoin a los balances. Muy interesante todo esto. Y más todavía si nos fijamos en que el euro dólar avanza hacia la zona de 1.18 en medio de esa venta implacable del dólar. El euro dólar extiende su rancha de ganancias, en este caso por tercera sesión consecutiva, acercándose al 1.18 en las primeras horas de negociación europea del martes. El par gana a medida que el dólar estadounidense sigue enfrentando desafíos debido al aumento de las apuestas por recortes agresivos de la tasa de la Fed, con la intención cambiando hacia la revisión de la referencia del NFP, de las Non-Payroll, las nóminas no agrícolas preliminar de Estados Unidos. El dólar extiende su caída ante las revisiones del NFP, donde también vemos ahí hoy un pequeño retroceso desde esos máximos históricos, cerca de 3.660, y el yen japonés supera al resto mientras las apuestas de subida de la tasa del BOJ chocan con las perspectivas moderadas de la Fed. La plata, donde prueba la barrera de los 41.50 cerca de los máximos de hace 14 años. Por otro lado, la libra dólar también se fortalece como consecuencia de esa venta implacable del dólar y gana fuerza en la zona de 1.36. Como reciente curiosidad o creciente curiosidad de China por las criptomonedas podría mover también un poco todo esto al mercado. Bien. Continuamos, ahí tenemos el petróleo. El petróleo no consigue arrancar, así dice César Nuez, no descartamos una vuelta a los mínimos que a mediados de junio
pudimos ver cómo el Brent consiguió dispararse con fuerza, lo que le permitió subir por encima de la media de 200 sesiones. Parecía que podría ser el comienzo de una recuperación a medio y largo plazo, pero hemos podido ver cómo no ha sido así. Tras intentar volver a recuperar en vano la media de 200 sesiones, vemos cómo se encuentra atacando el soporte clave del corto plazo que presenta en las inmediaciones de los $66. Ojo al abandono definitivo de este nivel de precio, ya que supondría una vuelta a los mínimos anuales que dibujara en el mes de abril en la zona de $58.40. No apreciaremos una señal de fortaleza mientras no consiga subirse por encima de la media de 200 sesiones, y para ello debería rebasar los $72,83 máximos del mes de julio y precios cerca de un 10% por encima de los actuales. Ahí tenemos también que el petróleo, por otro lado, sube ante ese leve aumento de la producción de la OPEP y el temor por el suministro ruso. Los precios, después de que la OPEP decidiera aumentar la producción menos que los agentes del mercado, anticipando abrir, mientras tanto, la preocupación por una oferta más reducida debido a las posibles nuevas sanciones a Rusia sigue empujando al alza, y el crudo ganaba esta mañana a la zona de 66.49, un 0,7%, mientras que el crudo estadounidense West Texas en la zona de 62,73. Wall Street el día de ayer cerró al alza con el Nasdaq en máximos históricos. El máximo del Nasdaq marcó al cierre del lunes impulsado por el repunte de Broadcom, mientras que el S&P y el Dow Jones también subieron, ya que los inversores apuestan a que la Reserva Federal reducirá pronto para apuntar al crecimiento económico. El S&P subió a la zona de 6.495, el Nasdaq ganó hacia la zona de 21.798, y mientras el Dow Jones hacia la zona de 45.514. Por otro lado, ahí tenemos la agenda de lo que nos resta de la semana. Hoy martes, el índice de Consumis, el índice Redbook de Estados Unidos sería el dato más importante. Para el miércoles tendríamos los precios de producción de Estados Unidos y el IPC de China junto con la producción industrial de España. El jueves, la decisión de tipo de interés del Banco Central Europeo y el IPC de agosto de Estados Unidos con el IPC subyacente y las peticiones de desempleo semanales. El viernes acabaríamos con el IPC alemán, la producción industrial del Reino Unido, el PIB del Reino Unido, que serían los datos de mayor importancia junto con el IPC de España en agosto. Bien, no lo vamos a dejar aquí, sino que directamente nos vamos a ir a nuestra plataforma, en donde vamos a tratar de echar un vistazo a cuál es la situación en algunos de los principales pares activos, etcétera. Ahí tenemos el dólar contra el franco suizo, un medidor importante de liquidez, etcétera, en el mercado. Estamos viendo cómo se profundiza en esa bajada por completo, donde el dólar está perdiendo cada vez más fuerza. Ya estamos en la zona de 0,79, donde estamos viendo ahora mismo a nivel de semanal 0,7917. Tenemos también ahí la gráfica del diario del oro, donde actualmente se está cotizando en la zona de 3.649,18. Vemos allí una imponente subida, en este caso con un montón de velas acumulativas, donde si seguimos viendo, vemos ese salto tan importante por encima de ese Fibonacci de 100%, tratando de acercarse al siguiente Fibonacci en el valor de 161, donde estaríamos cifrando un ataque a tratar de acercarse a la zona de los 3.730 aproximadamente. Así que muy atento a esa continuidad en los precios del oro, igual que muy atentos a la continuidad en el precio de que a nivel mensual el S&P 500 lo vemos ya en zona bastante consolidada por encima a nivel técnico de los 6.520. Por otro lado, el Bitcoin lo vemos tratando de recuperar en esa fase después de toda esa caída para acercarse de nuevo a ese nivel de Fibonacci en el 61,8, está ahora mismo en 113.177, nivel de 61,8 sería superar la zona de 113.687 aproximadamente, que sería un dato importante para tratar de ver cuánto es capaz de recuperarse. Ahí vemos también el crude oil tratando de meterse de nuevo en los 63, y ahí tenemos el trigo en la parte baja, bastante lateral, no
pierde la zona de los 500, pero se mantiene muy cercano a ese nivel de 522. No veríamos una posible repunte a nivel técnico hasta que no superara la zona de los 600. El café, de nuevo, tratando de impulsarse para acercarse a esos niveles de 390, 395, en donde podríamos ver de nuevo otra continuidad, en este caso un nuevo empuje dentro de su nueva batalla por subir en los precios. Así que muy atento, como llevamos diciendo muchas semanas, al café, igual que al cacao, que profundiza en este caso de nuevo en las caídas, tratando de acercarse a ese nivel de soporte, aunque esté ahora en 7.241, nivel de soporte en zona de 7.069. Euro dólar trata en este caso de volver otra vez a acercarse, como hemos dicho, a la zona de actualmente en 1.1763 y había tocado la zona de 1.18. Dólar contra el canadiense a nivel semanal, le cuesta trabajo subir por encima de los 1.38, se mantiene bastante vamos a decir, estable o lateral en ese nivel. Esperemos que si tenga un salto de subir por encima del 1.38, podríamos ver nuevos niveles. De momento, todo el tiempo que se mantenga por debajo de ese nivel de 1.38, todavía podríamos verlo acercarse a zonas de 1.3690, etcétera, etcétera. Bien, ahí tenemos al Dow Jones en la zona de 45.656, casi niveles de los más altos en los últimos tiempos, en lo que llevamos de agosto y septiembre. Querrá superarlo, es bueno que se mantenga en esos niveles. Tenemos que estar muy pendientes a cómo se va a ir desarrollando en los próximos días. Libra contra franco suizo, en este caso en 1.0750. Y libra contra el canadiense en 1.87. Ahí tenemos al IBEX, en este caso tratando de mantener ese nivel psicológico de la zona de los 15.000. Sería importante que no perdiera ese nivel psicológico hoy, porque eso seguiría haciendo pensar que puede volver a recuperar la zona de los 15.290, 15.300, desde donde ha bajado en estos últimos días, quizás un poco por toda la influencia de Francia, quizás un poco y a nivel europeo. Pero no pierdan de vista que todavía se mantiene con bastante ímpetu. Nvidia, impresionante el movimiento de Nvidia a nivel fíjense, Nvidia en 168,20, tratando de nuevo de duplicarse, de volver otra vez a relanzarse. Estaremos muy pendientes a su movimiento. El índice alemán, el DAX, en este caso, tratando de mantenerse en ese nivel por encima de los 23.500, actualmente en 23.860, tratando de acercarse de nuevo a la zona de 24.000. Estaremos muy pendientes a lo que siga siendo estos próximos días, y al igual que el Eurostoxx. Con ese salto importante lo tenemos ahí en 1 hora y a nivel de diario tratando de mantenerse por encima de los 5.300 con fuerza para acercarse de nuevo a niveles de 5.420 y 5.490, que serían niveles ya en donde volver a tratar de acercarse a esos máximos. Como hemos dicho, el Japan, el Nikkei, en zona de 43.365. Y en este caso tenemos ahí las acciones de Intel manteniéndose en 24.40, Boeing en 230, tratando de, en este caso, impulsarse de nuevo, y igual que Citigroup en 95, tenemos ahí a Visa en la parte baja del canal, tratando de no perder la zona de los 340. Tenemos a Amazon, en este caso también en la parte más alta a nivel del diario, tratando de mantener el tono por encima de los 235. Recuerden que irse por encima de los 240 sería en este caso una nueva señal importante de fortaleza. Disney manteniéndose por encima de los 117, nivel que tenía de soporte. Todo el tiempo que trate de subir a esta zona e incluso a la zona de 120 sería ya un buen motivo para seguir despegando, al igual que Walmart, en donde está acumulando pues desde el día de ayer bastante importante subida para tratar de nuevo de irse por encima de los 103 y acercarse de nuevo a la zona de 105.
Ahí tenemos a Tesla, en donde trata de nuevo de apoyarse y acercarse de nuevo a la zona de los 360, actualmente tratando de mantener esa zona de los 340 y no perderla. Muy atento a su movimiento. Ahí tenemos el dólar contra el yen, que acabamos de comunicar que se mantiene en la parte baja de ese canal, en donde el canal se mantiene en 146,5 y por encima en 148. Tratar de ver de que no pierda esos 146,5 porque sería en este caso un importante nivel para pensar en un cambio. La plata sigue manteniendo esa fuerza, sigue manteniéndose por encima de los 41, buen nivel. Y muy atentos a posibles nuevos movimientos que lleven a la plata pues hasta la zona de los 43 aproximadamente. No pierdan de vista y estén muy atentos. El soybean manteniéndose por encima de los 1000, en este caso en 1031. Y ahí tenemos también al palladium tratando de acercarse a la zona de los 1180, nivel psicológico que si rompe hacia arriba podría volver a seguir, en este caso, recuperando. Platinum, tratando de hacer de nuevo un nuevo cambio para pegar un salto importante, así que no lo pierdan de vista. Y si queremos echar un vistazo al dólar contra el mexicano, pues tenemos ahí ese acumulativo, en este caso, donde vemos que está tratando de mantenerse dentro de ese nivel en la parte baja del canal, en zona de no perder. Está ahora justo en el medio del canal, en la parte baja podríamos decir que la zona del canal sería 18,5 y la parte alta sería aproximadamente 18,90, 40 pips en donde lleva moviéndose en este caso durante estos dos últimos meses del verano y donde podemos ver también al S&P 500, en este caso tratando de mantenerse con fuerza por encima de los 6.500 como hemos dicho, y el caso de Ethereum en donde el salto es exponencial, donde vemos a nivel de diario ese importante movimiento. Estamos en la parte baja de todo ese movimiento alcista que lo llevó por encima de los 5.000. De nuevo hemos bajado y bajamos hasta la zona de los 4.126. Ahora estamos a mitad de camino para tratar de volver a recuperar desde esa zona que habíamos comentado, así que 4.363, muy atento a los posibles movimientos en estos días para tratar de nuevo de extenderse. Bien, para terminar vamos a ver ahí al Nasdaq en zona de 23.878, casi en la zona máxima alcanzada, muy atentos a si es capaz de superar este nivel y en este caso podremos ver de nuevo un repunte para irse hasta la zona aproximadamente primero psicológicamente de los 24.000 y de ahí en adelante ver que es capaz de repuntar. Así que bueno, si les parece, lo vamos a dejar hoy, seguiremos hablando mañana. Un saludo, buen día.